Bendiciones a mis hermanos y hermanas que están en casa. Conforme pasan los días, nos podríamos estar sintiendo mal porque no podemos congregarnos, porque no podemos reunirnos para alabar y adorar el nombre del Señor. Y déjenme decirles que yo jamás me imaginé que íbamos a dejar de congregarnos. Yo creí que el dejar de congregarnos era algo que el diablo quería. Pero hoy, debido a esta plaga que está azotando al mundo entero y a México, nos hemos visto obligados a tener que quedarnos en casa, y esto lo debemos de tomar como algo que Dios está permitiendo para que apreciemos el estar en el templo y alabar y adorar a Dios juntos, para que apreciemos el escuchar la palabra de Dios juntos y convivir juntos. Pero también lo debemos de tomar como algo que Dios está permitiendo para probar nuestra fe y para que en medio de estas circunstancias apreciemos la Biblia y leamos la Biblia diario y oremos a Dios diario ahí en casa. Así es que tome esto que estamos viviendo hoy como algo que Dios está permitiendo para bien y no para mal. Y hoy le voy a animar a que prepare su corazón para recibir la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes. Y el título de este tema es: ¿cuál es tu fe? Con signos de interrogación. Prepárense. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que me ayudes para poder hacer llegar el mensaje a tus hijos que están en casa por este medio. Y aún, Señor, quiero que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, y les ministres con tu Espíritu Santo lo que ellos necesitan. Señor, si alguno necesita sanidad, sánale. Si alguno necesita ser lleno de tu Espíritu Santo, lo puedes bautizar con tu Espíritu Santo, como lo hiciste con tus siervos, que cuando estaban predicando la palabra, de repente vino el Espíritu Santo sobre la gente que estaba ahí y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Oro a ti, Señor, para que tú hagas la obra en el corazón de cada uno de tus hijos que están en casa, mientras yo predico y hago llegar este mensaje por este medio. Que tu Espíritu Santo sane, libere, restaure, consuele, fortalezca, haga que aquel que está mal se arrepienta. Mientras yo predico, Señor, obra con tu Espíritu Santo en sus corazones y aumenta la fe de cada uno de ellos, de tal manera que cada quien pueda perfeccionar su fe y vivamos de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es: ¿cuál es tu fe? Pregúntale a que tienes a tu lado, a tu hija, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá. ¿Cuál es tu fe, papá? ¿Me puedes decir cuál es tu fe? O el esposo le puede decir a la esposa: ¿cuál es tu fe, esposa? O los hijos le pueden decir a los papás: ¿cuál es su fe, papá y mamá? Y es importante que se hagan esa pregunta para que revisemos y miremos qué tipo de fe tenemos, y si no tenemos la fe que debemos de tener, entonces corrijamos y empecemos a vivir de acuerdo a la fe que debemos de tener y que Dios quiere que tengamos, la fe que a Él le agrada. El título del tema puede hacer que cualquiera piense y se pregunte o me pregunte: ¿qué hay más tipos de fe, pastor? Yo les contestaría: sí, claro que sí. ¿Y de dónde sacamos eso? Eso lo sacamos de cómo vivieron y viven los que decían y decimos creer en Dios. Hubo y hay quienes tienen fe y lo demostraron y lo demuestran haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Hay quienes dicen tener fe, pero no se corrigen, no cumplen con sus deberes, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. Hay quienes dicen tener fe, pero no respetan autoridades y son rebeldes y disolutos. Hay quienes dicen tener fe y hasta tiemblan, pero en lugar de arrepentirse siguen igual, reunión tras reunión, prédica tras prédica, siguen igual con sus mismos pecados, sus mismas carnalidades, y no hay arrepentimiento. Es muy importante que busquemos todas las definiciones relacionadas con la fe para perfeccionar nuestra fe.
Y empezamos en esta hora con la primera de 4 que vamos a revisar. ¿Qué significa la verdadera fe y por qué es importante? Es importante porque de ello depende que formemos familias bendecidas y que nos vaya muy bien mientras estemos en la tierra. ¿Qué significa la verdadera fe? Creer que Dios es real y hacer lo que le agrada a Él. Con esta definición nos debemos de quedar, y si no la tenemos, la podemos corregir. El objetivo de este tema es hacer lo que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice el escritor de esta carta: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aunque hay otros versos de la Biblia en donde se nos explica lo que significa la fe, a mí me gustó mucho este verso por lo que implica el creer de verdad en Dios, lo que implica tener la verdadera fe. Y digo verdadera fe por el hecho de que en la Biblia encontramos que hay quienes tienen una fe enferma, otros tienen una fe muerta y otros tienen una fe que los hace temblar. Y no lo vamos a ver, pero también hay otros que tienen una fe fingida. Yo creo que el no tener bien definido qué tipo de fe debemos de tener los cristianos ha afectado a la iglesia de Jesucristo tanto que muchos, a pesar de conocer la Biblia y de estar bautizados, no han cambiado su forma de vida. Los esposos e hijos no cumplen con sus deberes y no han dejado la rebeldía, no han dejado algunos vicios, no han ayudado a nadie. La fe que debemos de profesar, la fe verdadera, es creer que Dios es real y hacer lo que a Él le agrada, aunque no lo veamos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cabe señalar que si usted va a los diccionarios va a encontrar que los espíritus o un espíritu no se ve, pero son reales. La verdadera fe es creer en Dios sin verlo y hacer lo que Él dice sin verlo. Esa es la verdadera fe, y esa es la fe que deberíamos de tener y profesar cada uno de los que nos decimos cristianos. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 22, dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Noé, a este hombre, Dios le dijo: he decidido el fin de todo ser viviente. Y le mandó a hacer un arca de madera con ciertas medidas. Y Noé todo lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Una vez que Noé terminó el arca, Dios le habló nuevamente y le dijo: solo tú eres justo delante de mí, por lo cual entra tú y toda tu casa para que se salven. Esto nos confirma que Dios le da buenas cosas a los que creen en Él y le obedecen sin verlo. Esa fe que demostró Noé al principio de la creación, esa fe es la que debemos de profesar usted y yo hasta el día de hoy. Que cuando Dios nos diga que hagamos algo, lo hagamos. No dudemos en hacer aquello que Dios nos está pidiendo. A veces Dios nos puede estar pidiendo que compartas de lo que tienes con alguien que no tiene, y tú podrías decir: pero es muy poquito lo que tengo. Pues de eso poquito Dios está pidiendo que compartas con alguien que no tiene, y Dios te va a bendecir más, como lo hizo con la viuda que compartió de lo poquito que tenía
con el profeta Elías, y Dios le bendijo y no le faltó aceite ni la harina menguó. Esa es la fe que debemos de profesar, la fe de Noé, que hizo el arca tal y como Dios se lo dijo. Esta es la verdadera fe, la que agrada a Dios, hacer lo que Él dice por medio de su palabra sin dudar de su existencia, aunque nunca lo veamos. No se trata solo de creer en su palabra, sino de que Él es real, tanto como a la palabra de Dios, tanto como la Biblia que está en mi mano o en su mano. Así es de real Dios como la Biblia que tenemos en las manos. En otras versiones del lenguaje actual, el mismo verso de Hebreos 11, versículo 6, dice así: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. El creer en Dios de verdad es hacer lo que a Él le agrada, es vivir de acuerdo a su palabra. Si nos preguntaran qué significa la fe, si les contestamos de acuerdo a estos versos que acabo de leer, les diríamos: la verdadera fe es creer que Dios es real y hacer lo que Él nos dice por medio de su palabra, y hacer lo que a Él le agrada, aunque no lo veamos. Al final del verso base de este tema hay una promesa para los que profesan la verdadera fe. Dios les dará buenas cosas, les recompensará. Hace tiempo, platicando con alguien, me daba testimonio de que él había buscado la solución económica por medio del ocultismo y por medio de hacer algunas mandas y otras cosas que van en contra de la palabra de Dios, y no vio resultados. Y estando bajo esas circunstancias, alguien le predicó de Jesucristo y de Dios, y le dijo: tienes que confiar en Dios, pídele a Él sin dudar. Y a los 2 días, después de hacer lo que le había recomendado la persona que le predicó, que le dijo: tienes que pedirle a Dios sin dudar de que Él te va a dar lo que tú necesitas, y Él lo va a hacer. Y a los 2 días le dieron un trabajo a nivel profesional sin hacer exámenes. Este hombre me dijo: yo me acerqué a Dios ese día, yo ni conocía bien la palabra, pero creí en lo que me dijo el hermano que me predicó, y me acerqué a Dios sin dudar ahí en mi casa. Y a los 2 días me dieron el trabajo sin hacerme exámenes profesionales como lo requerían en esa empresa. Y así como este hombre se acercó a Dios sin dudar, pues sin dudar debemos de hacer lo que Él nos pide, como lo hizo Noé y otros hombres como Abraham, que dejó todo cuando Dios se lo pidió. Y así debemos de hacer los que tenemos la fe buena, hacer las cosas como Noé hizo, como Abraham lo hizo. Noé hizo el arca como Dios se lo pidió, Abraham dejó todo cuando Dios se lo pidió. Así como Abraham dejó todo cuando Dios se lo pidió, así debemos de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, pero a la voz de ya, no cuando queramos, sino cuando Dios te está hablando. Si Dios te está diciendo a través de la Biblia que debes dejar adulterio, fornicación, que debes dejar el pecado, que debes dejar la idolatría, que debes dejar la rebeldía, la soberbia, hazlo, eso es fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios, pero se le tiene que obedecer a la voz de Yah. Esa es la fe que debemos de profesar, haciendo lo que Dios nos pide en el momento que Dios nos lo pide, no cuando nosotros queramos. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin fe es imposible dejar el pecado. Llámese adulterio, robo, mentira, fornicación, drogas, idolatría, borracheras, pornografía, chismerío. Y hoy en día, las redes sociales, el mismo nombrecito nos dice mucho, y muchas y muchos han caído en las redes. Y lo digo así por el hecho de que muchos han caído en pecado por ese medio, las redes sociales. A lo mejor no es malo estar metido en las redes, lo malo es qué decimos, qué hablamos, qué vemos. Eso es lo malo. Por eso quise mencionar que sin fe es imposible que muchos y muchas dejen las redes sociales o dejen lo malo que se sube o lo malo que se dice en las redes sociales. Sin fe es imposible que algunos y que algunas dejen las redes sociales. Sin fe es imposible que el hombre ame a su esposa como Dios quiere. Sin fe es imposible que la esposa respete a su marido como Dios quiere. Sin fe es imposible que los hijos obedezcan a sus padres como Dios quiere. Sin fe es imposible que amemos al hermano, a la hermana en la fe como Dios quiere. ¿De qué le puede servir a alguien o a cualquiera el decir que tiene fe si no tiene obras? Si no hace lo que agrada a Dios, pues no le va a servir para cuidar la salvación de su alma, no le va a servir para cuidar su matrimonio, no le va a servir para cuidar terminar su carrera profesional, no le va a servir para hacer bien su trabajo y conservar su trabajo, no le va a servir para tener las bendiciones de Dios si no pone en práctica lo que Dios le está pidiendo que haga, si no obedece. Para cuidar de la salvación del alma hay que vivir en santidad. Para salvar el matrimonio hay que respetar al marido y amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Para cuidar o para ser fieles el uno al otro, debemos de tener esa fe que nos lleve a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Podrá la fe salvar a alguien si no se corrige y hace lo bueno y cree en Dios de verdad? Pues yo creo que no. A eso se le llama tener una fe muerta. El apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Usted qué opina, hermano, hermana? Puedes decirle a quien está a tu lado: oye, ¿de qué te aprovechará si dices tener fe y no tienes obras? ¿Podrá la fe servirte para algo si no haces lo que Dios te pide? Repito, ¿usted qué opina? O le podría preguntar al que tiene a su lado: ¿y tú qué opinas? ¿Podría la fe de aquel o aquellos que dicen tener fe pero no tienen obras, ese tipo de fe les podrá servir para resolver los problemas que hoy en día tienen? Si usted tiene un chorro de problemas y no lo está resolviendo, ¿por qué? Porque su fe está muerta, su fe no sirve.
Es asombroso que millones de personas en el mundo entero digamos tener fe en Dios y cada quien viva como se le dé su gana y no como Dios manda. ¿Podrá su fe salvarles? Yo creo que no. La fe sin obras, dice el apóstol Santiago, está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe, si no es acompañada de obras, no sirve. Si la fe que decimos tener no es acompañada de obediencia, de santidad, de obras, está muerta. Y es aquí donde encontramos, de acuerdo a los comentarios que acabo de hacer, que hay una segunda tipo de fe, la muerta, la fe muerta. El apóstol Santiago, al escribir su carta, parece estar hablando con alguien que decía tener fe y le dice en el capítulo 2, versículo 20, más quieres saber, está con signos de interrogación y dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. En otra versión dice así, tonto, ¿cuánto vas a acabar de aprender que de nada sirve tener fe si uno no hace lo que Dios quiere? La fe, hermanos y hermanas, si no se respalda con buenas obras, no es fe verdadera, es una fe muerta. Ya lo vimos hace un momento. La fe buena es aquella que demostró Noé cuando Dios le pidió que hiciera el arca y la hizo de acuerdo a como Dios se lo dijo. La fe verdadera es aquella que demostró Abraham cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y dejó todo. Y ahorita estamos viendo la fe muerta. Aquellos que dicen creer en Dios y su palabra, pero no la ponen en práctica, no da buen testimonio, a lo mejor no proveen para los suyos, no corrigen su vida, no ayudan a nadie, no cumplen con sus deberes. Esos podrían ser los que profesan tener fe, y sí la tienen, creen en Dios, pero no hacen las obras de Dios, su fe es muerta. Por ejemplo, el hombre o la mujer, el joven o la jovencita que profesan tener fe o decimos ser cristianos y cargamos una Biblia, pero no trabajamos, no dejamos los vicios. La esposa no trata bien al esposo, el esposo no trata bien a la esposa. Los hijos no son obedientes a sus padres. No aplican la palabra para resolver sus problemas. El no proveer para la familia, en el caso de los varones, la Biblia dice en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los que dicen tener fe, pero no tienen obras, su fe está muerta. El hombre que dice tener fe, pero no se esfuerza por trabajar y hacer llegar lo que necesita su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Repito, los que decimos tener fe, pero no tenemos obras, nuestra fe está muerta. Estamos fritos o vamos a estar fritos si no nos arrepentimos y empezamos a hacer obras dignas de arrepentimiento, que son las buenas obras. Con esta, muy brevemente, estoy tratando de mirar algunos tipos de fe, y con esta van dos tipos de fe: la fe verdadera, la fe muerta, y vamos a ver a una tercera
Una tercera forma de fe, la fe enferma. Usted dirá, caray, ¿de dónde saca el pastor la fe enferma? Pues de la Biblia, de ahí sacamos todos los temas. En la carta que el apóstol Pablo le envió a Tito, el cual había quedado como pastor en una isla llamada Creta, en el capítulo 1, verso 13, esta carta se le envió Pablo a Tito, le dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El apóstol Pablo da instrucciones precisas a Tito acerca de lo que debería de hacer para que los cristianos de la iglesia de Creta fueran sanos en la fe. Les dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esas instrucciones nos dan a entender claramente que tenían o profesaban una fe enferma. Y según el contexto, hasta servían y las evidencias eran notorias. En el verso 16 del capítulo 1 de la carta, dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Evidencias de que tenían y podrían tener hoy en día algunos una fe enferma. Eran y son rebeldes. Eran y podrían ser soberbios. Pues es la soberbia la esencia de la rebeldía. Otras características de los que profesan esa fe enferma son mentirosos, son perezosos, son incapaces de hacer obras buenas, son viciosos, no han dejado algunos vicios que ya debieron de haber dejado o que debieron de haber dejado en aquel entonces. Evidencias de que tenían una fe enferma es que eran imprudentes. Todos eran imprudentes, la mayoría. Digo yo, por lo que Pablo le dijo a Tito, le escribió la carta a Tito y les dijo, enséñales a ser prudentes, que las mujeres adultas enseñan a las jóvenes a ser prudentes, que los ancianos sean prudentes, que todos tendrían que ser prudentes. Hoy en día nos estamos cuidando del COVID-19 y a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos una fe enferma, una fe que mata iglesias, una fe que destruye familias. Pablo recomienda a Tito que este tipo de cristianos se les reprenda duramente para que sean sanos en la fe y que se les dé la sana doctrina. Y como lo dice en esta misma carta, ya lo mencioné hace un momento, la sana doctrina es enseñar a todos a ser prudentes. ¿Eso qué quiere decir? A ser obedientes a Dios, a ser santos, para que no dañemos a nadie y para que no salgamos dañados. 3 tipos de fe hemos visto. Muy brevemente, la fe buena o verdadera es agradar a Dios y creer que Dios es real, aunque no lo veamos. La fe muerta es aquella que muchos dicen tener, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. No acompañan su fe con obras buenas. La fe enferma es aquella que dicen tener muchos, pero son abominables y rebeldes, mentirosos, perezosos, imprudentes, reprobos en cuanto a toda buena obra y viciosos.
Usted lea la carta a Tito y va a darse cuenta que la carta está dirigida con un propósito: corregir todo lo que estaba mal en esa iglesia, para que profesaran la fe buena y no una fe enferma. Por eso le dice Pablo a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dales la sana doctrina para que sean sanos en la fe. Enséñales a ser obedientes, enséñales a ser prudentes. Una cuarta fe o tipo de fe: la fe demoníaca. Así la llamo yo, porque es la fe que tienen los demonios. Es aquella que profesan muchos, que creen en Dios y hasta tiemblan, conocen la Biblia, profesan creer en Dios, repito, y hasta tiemblan, como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice la Biblia en esta carta que los demonios también tienen fe y tiemblan. Y yo creo que los demonios también oyen lo que predicamos y tiemblan. Y mucha gente dice creer en Dios y oye la palabra de Dios y tiemblan, pero no obedecen a Dios, ni se arrepienten. Y esa es la evidencia de los que tienen una fe demoníaca. Oyen y creen y tiemblan. Y profesan creer en Dios, pero no se arrepienten. Prédica tras prédica, enseñanza tras enseñanza. Y algunos podrían decir: pues si es lo mismo, sí, pero Dios te está hablando de lo mismo porque tú no has corregido esa área. Dios te va a estar hablando a ti y a mí en aquellas áreas en las que no hemos corregido, para que corrijamos. Dios es amor y el amor es paciente. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y te está hablando a ti y a mí una y otra vez acerca de cómo debemos de hacer las cosas, acerca de cómo debemos de vivir. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que nos arrepintamos de verdad. Dios nos está hablando una y otra vez. El Señor, por medio de su palabra, por medio del libro de Job, ahí nos dice que Dios habla de dos o más formas, pero el hombre no entiende. Le habla para librarlo de la muerte destructora, le habla para que se arrepienta y librarlo de los males que vendrán sobre su vida si no se arrepiente hoy y en el futuro. Si no se arrepiente, se va a ir a parar al infierno, a achicharrarse. Estamos terminando este tema y por hoy nos quedamos con las 4 tipos de fe. ¿Cuál es la fe que hoy en día usted realmente profesa? ¿La verdadera, que consiste en creer en Dios de verdad y hacer lo que agrada a Dios? ¿O la fe muerta, que es creer pero no hacer nada de lo que Dios dice? ¿O la fe enferma que tienen aquellos que dicen creer y que leen la Biblia pero son rebeldes, son soberbios, son viciosos? ¿O la fe demoníaca, que consiste en oír, creer y temblar pero sin arrepentimiento? En conclusión, les puedo decir que pude haber dado 4 temas, sin embargo se los di en uno solo, muy brevemente. Cada tema me hubiera llevado por lo menos 1 hora, pero traté de hacerles llegar este tema acerca de la verdadera fe, o qué fe profesas,
Y por eso les di los 4 temas para que usted revise en este momento qué tipo de fe profesa. En conclusión, no sé qué tipo de fe profesa cada quien, pero sí los quiero animar a hacer lo que dice la Biblia en la segunda carta a los cristianos de la iglesia de Corinto. Esa iglesia estaba ubicada en un puerto a la orilla del mar, una iglesia en donde había mucho pecado, había mucha carnalidad. Y a esa iglesia le escribe y les dice Pablo en el capítulo 13, verso 5, examinaos vosotros a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo le quiero animar a usted, hermano y hermana, que está ahí en casa, o a usted que está recibiendo o ha escuchado esta palabra, ¿qué tipo de fe está usted profesando? El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo trato de una forma u otra de hacer llegar la verdad a sus vidas. A veces los temas parecen muy duros, muy fuertes, pero es necesario sacar la verdad, decir la verdad a través de la Biblia. Sabemos que hay hipócritas, sabemos que en la viña del Señor hay de todo, hay buenos y hay malos. Y Dios quiere que todos sean buenos. Dios quiere que a todos les vaya bien. Dios quiere que todos se vayan con Él en el futuro, y mientras están viviendo en la tierra, a todos les vaya bien, porque Dios es amor. Y por eso Dios habla en nuestras vidas hoy acerca de qué fe profesas. Por eso estamos concluyendo este tema diciendo lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. No examines al que tiene a tu lado, no lo juzgues, no lo señales, porque si tú lo señalas, te aseguro que por ahí dice un dicho que hay como 50 que te pueden señalar a ti tus defectos y errores acerca de la fe. No estamos aquí para señalarnos ni acusarnos. El acusador de los hermanos es Satanás, y aquí Satanás declaramos que está derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que en esta hora yo te voy a animar a que te examines a ti mismo para ver qué tipo de fe estás profesando. Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento y con tus ojos cerrados examines qué tipo de fe tienes de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hoy vimos 4 tipos de fe. ¿Qué tipo de fe estás profesando? Dios te ama. Y ahí con tus ojos cerrados, si es necesario, dile: Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo sé que me has estado hablando una y otra y otra y otra vez, y yo he endurecido mi corazón a tu palabra, y no he dejado ese vicio, no he dejado ese mal hábito, no he dejado las redes sociales, especialmente aquellas relaciones que tengo por las redes sociales que son tóxicas para mí y aún para mi fe. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te suplico que tengas misericordia de mí, me perdones. ¿Qué te parece si ahí donde estás, cierra los ojos y examina qué tipo de fe tienes? Y si te identificas con la fe verdadera, pues dale gracias, con la que le agrada a Dios. Pero si crees que tu fe verdadera no está perfeccionada, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Porque a lo mejor fallaste en la fe verdadera, y fallaste en algo, a pesar de que te has esforzado por ser obediente a la palabra.
por creer en la palabra, por vivir en la palabra. La misma Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Y el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos le dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y a lo mejor usted y yo, a pesar de tener la fe buena, hemos fallado en algo, con el prójimo, con la esposa, con el esposo, con Dios. Oye, hermano, hermana, no estoy jugando. Me cuesta muchísimo a mí, que no soy experto en mandar mensajes por YouTube o subir mensajes grabados. Sin embargo, aquí estoy tratando de cumplir con la tarea de hacer llegar a ti el alimento. Así es que te voy a suplicar en esta hora que tomes lo que a ti te toca, y si hay algo en lo que está mal relacionado con la fe, con las fes que revisamos hoy, pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Puedes revisarte y ver si tienes la fe verdadera, la muerta, la enferma, la demoníaca. Si tienes la fe verdadera, dale gracias a Dios y pídele perdón por las fallas que hayas tenido a pesar de que te has esforzado. Si tienes la fe muerta, pídele perdón porque tú no has hecho las obras que demuestran que estás bien arrepentido. Las obras son los frutos de arrepentimiento que debemos de demostrar los que estamos arrepentidos. Las obras son el resultado de tener una fe buena, y si no las hemos hecho y si no hemos corregido algo en nuestra vida, tu fe puede estar muerta. O a lo mejor profesas una fe demoníaca. O a lo mejor profesas la fe enferma, porque a lo mejor eres rebelde a tu marido, y tu marido no sabes tratar a tu esposa, y los hijos no obedecen a papá como debe de ser, hasta son mentirosos y usan el engaño, pensando que sus papás nunca se van a dar cuenta que están usando el engaño. Yo le voy a animar a que usted le pida perdón a Dios ahí, los jóvenes, las jovencitas. Parece que lo estoy mirando desde aquí. Parece que lo estoy mirando espiritualmente y estoy mirando a algunos de ustedes. Tiene que pedirle perdón a Dios. Dios los ama. Aún a los varones, esposos, parece que lo estoy mirando desde aquí. Y sé que algunos están siendo bien mala onda con sus esposas y no las están tratando como Dios quiere que las traten. Y algunas esposas no están tratando bien a sus esposos como Dios quiere que lo traten. Y algunos se están burlando unos de otros, pensando que Dios no los está mirando, cuando Dios dice en su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cosechar. Dios quiere librarte de la cosecha de maldición que viene sobre tu vida por no estar poniendo en práctica su palabra, por no estar tratando bien a tu esposa, por no estar tratando bien a tu esposo, por estarte burlando de tu prójimo, de tu prójima o de la palabra del Señor. Yo les quiero animar a que le pidan perdón a Dios allá donde están. Aleluya. Señor, en esta tarde o en esta hora te doy gracias por la bendición que me das de hacer llegar el alimento a tus hijos. Me siento más tranquilo, Señor, porque de una forma u otra llega tu palabra a sus vidas. Yo te pido que los ayudes a cada uno de ellos. Yo te suplico que los bendigas. Yo te suplico, Señor, que te manifiestes, Dios Todopoderoso, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas que están recibiendo este tema y que no están profesando o no tienen la fe verdadera, que tengan misericordia de ellos, porque aunque dicen creer, no están actuando de acuerdo a la fe que tú quieres que tengan. Hoy te pido, Dios, que tengan misericordia de esos matrimonios, de esos hijos, de esas familias, de mi hermano y mi hermana que están pasando situaciones difíciles hoy en día en casa. Hoy te pido que tengas misericordia de ellos, les perdones, y te pido, Dios, que te manifiestes a ellos y les bendigas y les ayudes con tu Espíritu Santo a crecer en la fe y a vivir de acuerdo a la fe,
a vivir de acuerdo a tu palabra, a tener la fe buena, esa que nos lleva a hacer lo que a ti te agrada, eso que nos lleva a ser honestos, a ser fieles, eso que nos lleva a respetar, eso que nos lleva a ser obedientes a tu palabra, eso que nos lleva a amar al prójimo, esa fe que nos lleva a vivir en santidad. Señor, yo oro a ti para que obres con tu Espíritu Santo en cada uno de ellos y los ayudes a vivir de acuerdo a la fe que a ti te agrada. Los pongo en tus manos, declarando la victoria desde este lugar. Declaro la victoria sobre toda fuerza espiritual del diablo. Declaro la victoria sobre toda fuerza espiritual del demonio en el nombre de Jesús. Y declaro a la iglesia libre, y declaro a tus hijos libres, y declaro a aquellos que están recibiendo este tema libres del poder del diablo por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, bendice a tus hijos que están en casa, bendice a tus hijas. Esa es mi oración, Señor, y ese es mi anhelo, que bendigas a cada uno de ellos y que estando bajo esas circunstancias crezcan en la fe y vivan de acuerdo a la fe, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense.